Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más al espacio dedicado a los crímenes más oscuros, esos que nos llegan a sorprender por su modus operandi y que hacen que recorramos el globo. Pero como ya sabéis, nos movemos a un nivel internacional, hoy concretamente hacia un lugar muy frío. Y ahí dejo esa pista que pasaremos a desgranar en unos segundos, pero que también nos hace quedarnos aquí, en nuestro entorno más cercano, esa parte dedicada a los sucesos nacionales, provinciales e incluso vividos aquí, en Granada, desde donde emitimos. Pero todo esto, como sabéis, no lo hago solo, ya que, como es costumbre, cuento con la ayuda de mis dos compañeras, Patricia Torres y Miriam Rivero. Buenas noches a las dos. Buenas noches, José. Hola, buenas noches. Y ahora, sin más demora, cuando ya han pasado las 10 de la noche del reloj, comenzamos Crímenes de la Historia. Crímenes de la Historia. Era todo un especialista en la caza mayor. Tenía todo tipo de armas blancas de caza. Estaba totalmente armado para esas cacerías que tanto le gustaban. Un tipo criado en las gélidas y nevadas tierras de Alaska, ese territorio casi inhóspito que los americanos estadounidenses compraron a los rusos por una cantidad irrisoria. Hasta allí nos trasladamos esta noche fría de invierno, hasta esas tierras donde poca gente se atreve a vivir y donde sin duda alguna la población que hay habitando esos parajes son personas duras, hechas a vivir con fuertes temporales y contratiempos climatológicos. Porque en esta noche temática viajamos junto con Miriam Rivero a Anchorage, la capital del estado de Alaska. Nuestro protagonista de la noche, como has comentado, era un fanático de la caza mayor, muy bien entrenado en ese sector y especialista en cazar osos y todo tipo de animales salvajes. Sin embargo, no podemos decir que en el caso de nuestro personaje tuviera una infancia llena de traumas que marcaran el porvenir de sus actos, como sí otros muchos asesinos en serie que hemos tratado. Aunque un acné en su adolescencia sí provocaría ese desencadenante, diciendo él mismo que su cara era una enorme espinilla a punto de estallar. Pero no es un depravado sexual, aunque sí un violador de prostitutas. Y con el paso de los años fue mezclando esa turbulenta acción sexual con lo que más le gustaba, cazar, y fue ideando un plan para satisfacer sus dos apetencias, el sexo con prostitutas y la caza. Pero esta vez no serían osos, serían las mismas prostitutas que él mismo había llevado a una zona muy lejana de la ciudad, para después de violarlas, soltarlas en medio del bosque totalmente desnudas, darles un margen de tiempo para huir y tras ese margen de tiempo salir a la caza de ellas. Estas prostitutas eran su blanco humano, y él era el cazador. Lo llamaron el depredador de Alaska. ¿Pero de quién estamos hablando? Ni más ni menos, hoy es su noche, la de Robert Hansen, y esta es su historia. Robert Christian Hansen nace en Sterville, en el estado de Iowa, de Estados Unidos, un 15 de febrero de 1939.
hijo de un inmigrante danés que era panadero y del cual Robert siguió su oficio. De niño era muy delgado, tímido, pero también tartamudo. Y a eso le añadimos lo que hablábamos en un principio, que sufría un severo caso de acné, así que al ser rechazado por las chicas fue odiándolas cada día más. Y fue alimentando fantasías de una cruel y terrible venganza. Su infancia y adolescencia la pasó bajo el amparo de un padre dominante, de una timidez extrema y el constante acoso que sufría en el colegio por su acné y tartamudez, pero consigue refugiarse en eso que le acompañaría el resto de su vida. Empieza a cazar y este pasatiempo es el que le ayuda a pasar esa terrible parte de su vida. En 1957, Robert Hansen se alista en la Reserva del Ejército, donde estuvo un año y después trabajó como asistente instructor en la Academia Pocahontas en Iowa. Y fue cuando empezó una relación con la que sería su primera mujer, con la que contrajo matrimonio en 1960. El 7 de diciembre de 1960, Hansen fue arrestado por incendiar el garaje de los autobuses escolares. Hemos de decir que son muchos los asesinos en serie que coquetean con la piromanía. Y por este acto permaneció 3 años en la cárcel y estando allí en prisión, su mujer se divorcia de él. 3 años después se vuelve a casar cuando sale de la cárcel y se muda a Anchorage, en Alaska, con su segunda mujer, con la cual tuvo 2 hijos. Y ya viviendo en Anchorage, fue un vecino muy querido por todo el vecindario y un hombre muy afín a los cazadores de la comarca. Sí, pero Robert Hansen, José, tenía un deseo sexual y no era otro que el sexo oral. Disfrutaba enormemente cuando disponía de esa fantasía hecha realidad, porque el acto supremo de placer sexual era su acto supremo de placer sexual. Así que para obtener este tipo de placer necesitaba contratar los servicios de señoritas de compañía que encontraba en la calle. Volvemos a ver cómo de nuevo este asesino en serie se fija en el mismo perfil de víctima que otros muchos asesinos en serie tratados en nuestro programa. Se aprovecha de ellas sabiendo que están totalmente desprotegidas y desamparadas. No cabe duda, José, pero seguimos también poniendo en antecedentes a nuestros oyentes para continuar con el análisis de la mente de Hansen, porque no es extraño que para desplazarse por las extensas llanuras del estado de Alaska se usaran avionetas, y más aún si eres cazador o haces vida en las profundidades del bosque, y nuestro protagonista era dueño de la avioneta Piper Supper Club, que usaba para moverse y para cometer sus siguientes actos violentos. Nos vamos hasta el 13 de junio de 1983. Cindy Paulson, de 17 años de edad, fue su primera víctima. Robert le ofreció $200 para que le practicara sexo oral, pero al llegar a la cabina de la avioneta, este enfundó una pistola y amenazó a su víctima, que sería llevada a la cabaña de Hansen. Después de torturarla y violarla varias veces, consiguió escaparse y, aunque ella no quería denunciar, para no ser tratada como la prostituta que era, y el qué dirán, el lamentable estado en el que la encontraron no le dio alternativa, dando un detallado relato de lo ocurrido y contando con pelos y señales la fisionomía de su atacante y la localización exacta de la cabaña donde consiguió desplazarse la policía.
Pero además de lo que estamos escuchando, Hansen era un hombre muy influyente y aparte de no reunir suficientes pruebas y la coartada proporcionada por su amigo John Henning, que era un alto cargo del ayuntamiento, dieron rienda libre a este psicópata dejándolo en la calle sin cargos y así esta vez Hansen se pudo escapar. Y así comenzaron sus crímenes en serie, sus cacerías humanas. Pero metámonos en su modus operandi. Nos vamos a ello, José. Se acercaba a las prostitutas reclamando sus servicios especializados, como ya hemos dicho, en sexo oral. Además, pagaba muy bien, unos $200 por felación, pero ponía una condición: trasladarse a su cabaña en su avioneta, y estas pues no se lo pensaban, porque Robert Hansen parecía un hombre normal y trasladarse en avioneta, aparte de ser habitual en la zona, era, por así decirlo, excitante para esas futuras víctimas, además de ser también un dinero fácil, por lo que no se lo pensaban y confiaban sin más y sin mirar atrás. Una vez en la cabaña, Hansen les hacía una propuesta. Si mantienes sexo sin recibir dinero a cambio, te dejaré con vida. Si no, atente a las consecuencias. Muchas aceptaban hacerlo sin cobrar por el miedo y otras tantas se negaron, pero todas sufrieron el mismo final. Robert Hansen las violaba una y otra vez para acabar con su ritual macabro. Y es que el bueno de Hansen, y digo lo de bueno entre comillas, les daba una última oportunidad, una última esperanza, que era pues para poder salvar sus vidas. Las echaba a la noche fría y oscura del bosque y les permitía huir, totalmente desnudas, como comentabas en un comienzo del programa, José, destrozadas físicamente por las repetidas violaciones, y él les permitía huir, pero a través de un juego con ellas, como hace un gato con los ratones, sabiendo que después les daría ese golpe de gracia. Hansen les daba unos minutos para escapar y después salía a la caza. Sus víctimas, totalmente desorientadas, sin saber dónde ir, eran cazadas y ejecutadas en poco tiempo por nuestro protagonista de esta noche. El detective Glenn Flood de la Policía Estatal de Alaska investigaba la aparición de muchos cadáveres alrededor de Anchorage y el valle de Matanuska-Susitna y contactó con el agente especial del FBI, Roy Hazelwood, que le ayudaría a tratar un perfil que facilitaría la captura de Hansen, ya que dentro de los sospechosos que tenían, él era el único que encajaba en el perfil y que además tenía una avioneta. El 27 de octubre de 1983, los investigadores se presentaron en su casa y descubrieron joyería perteneciente a las víctimas, un arsenal de armas y un mapa en el cabecero de la cama señalando con X las zonas donde depositaba los cuerpos. El cazador, al fin, había sido cazado. Se sabe que asaltó y violó a más de 30 mujeres y fue responsable de asesinato de al menos 17 de ellas, cuyas edades van de entre los 16 a los 41 años. Hansen, de hecho, fue sentenciado a 461 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional hasta mayo de 2014, donde fue transportado al complejo correccional de Anchorage por motivos de salud. Hansen murió a la edad de los 75 años en ese mismo centro debido a una enfermedad crónica y persistente, pero no revelada.
crímenes de la historia. Y ahora sí, llegamos al ecuador de nuestro programa, a la parte donde desgranamos los crímenes más famosos que han sucedido aquí, en España. Pero hoy nos seguimos quedando en Granada, en una de las zonas más concurridas de la ciudad, con Patricia Torres. Buenas noches de nuevo y coméntanos qué crimen nos traes hoy a las ondas. Hoy hablamos del suceso titulado como el crimen del chatarrero de la calle Elvira, José. El pasaje era bastante distinto a como lo conocemos hoy en día, ya que nos situamos en la Granada de 1950, donde crecía el régimen franquista, donde las terribles penurias económicas y las hambrunas que padecía la ciudad que hacían que la vida girase en torno a las cartillas de racionamiento. En todo este oscuro paisaje y ennegrecido debido al paso de los años, la miseria se hacía eco, como pasaba en la calle Elvira, zona de la que hoy nos hacemos eco nosotros. Así es, y esta vez para contar la controvertida historia de Pedro Gómez Rastroyo, conocido por sus vecinos como el chatarrero de calle Elvira. Exactamente nos desplazamos al ensanche de la Placeta de la Cuna, el bajo número 122 de calle Elvira. Allí vivía el anciano de 78 años de edad, el ya mencionado Pedro Gómez Rastroyo. Su vivienda era más bien un gran portal con acceso directo desde la calle, dividida en dos partes, una baja dedicada a las tareas de chatarrería y otra parte más alta, comunicada por peldaños, donde se ubicaba una pequeña cocina, una minúscula habitación donde el anciano hacía su vida y otra estancia aparte donde a veces dormía una muchacha joven, conocida de Pedro, llamada María Cruz, con la que corrían rumores que más tarde se aclararían en el juicio. Bueno, ya comienzas a intrigarnos con ese momento de los rumores. Pero, ¿cómo era ese vecino de la calle Elvira? Pues bien, José, Pedro era de un pueblo de Badajoz y a pesar de su edad parecía mucho más joven, porque era sencillo ya que tenía una complexión fuerte, la piel curtida, una mirada penetrante, la voz seca y de un aspecto más bien poco cuidado. Podemos decir incluso que Pedro no era un vecino muy comunicativo. De hecho, según declaraciones de vecinos colindantes, era un hombre violento, de un trato más bien agrio. Además, se sabía en el barrio que Pedro había pasado unos 20 años en la cárcel por estar relacionado con un homicidio. Así que desde su establecimiento en la ciudad, Pedro Gómez había hecho labores de trapero, comprando y vendiendo lana, cartones y productos similares. Aunque también solía arrendar su propio local a otros chatarreros para que trabajaran allí. De hecho, uno de estos chatarreros fue quien descubrió el cadáver de Pedro la mañana del 27 de octubre de 1950. El viejo chatarrero no solía tener amigos, como ya he dicho antes, José. De hecho, su día a día lo hacía en su oscura vivienda y si acaso salía a echarse un chatillo de vino a alguna taberna que estuviera cerca, pero poco más. Lo que sí que pudieron afirmar más bien la policía como los vecinos es que últimamente Pedro solía relacionarse con un joven de unos 23 años de Pinos Puente llamado José Antonio y que al parecer había realizado algún trabajo con Pedro como chatarrero echándole una mano. Este, José Antonio, era quien mantenía una relación sentimental con Maricruz, la chica que a veces dormía en la vivienda de Pedro. Precisamente esta relación dio mucho que hablar. Sí, José, porque fue considerada motivo de peso para implicar a la joven en este homicidio y que se barajase la posibilidad de móvil sentimental como causa del crimen en sí.
Pero pese al tipo de vida que llevaba Pedro, las habladurías, sin embargo, dejaban entrever otro motivo por el cual se encauzó una de las posibles vías de la investigación. Y es que se decía que Pedro en verdad guardaba una gran cantidad de dinero, dándole la fama de rico miserable. Corría el rumor de que bajo su colchón se encontraba dicha cuantía de dinero, cuestión que ya conocía José Antonio según sus declaraciones, ya que Maricruz se lo había confesado tiempo atrás. Entonces, ¿cómo ocurrió ese crimen finalmente? Porque ya se han puesto sobre la mesa dos conjeturas. Pues según la sentencia del tribunal, el móvil que anteriormente ya hemos comentado fue lo que llevó a José Antonio a llevar varios días acechando la chatarrería, con la intención de apropiarse del famoso dinero oculto de Pedro Gómez, con el que una vez en su poder pudiese solventar sus padecimientos personales. Aquella noche del crimen, buscada a propósito según la sentencia del Tribunal Supremo, tras vigilar durante 1 hora la casa de la víctima, entró en la casa a eso de las 11 de la noche, aprovechando la ausencia de Pedro, que había ido un momento a un estanco cercano, y una vez en la vivienda, José Antonio se ocultó hasta que escuchó roncar a Pedro, y en ese momento acercarse cautelosamente hacia la cama donde dormía el anciano y realizar el robo. Al acercarse al lecho de Pedro, pisó sin querer unas hojas de maíz, despertando a este, que inmediatamente alzó la cabeza y empezó a gritar: «¿Quién va? ¿Quién anda?». Con lo que José Antonio no tuvo otra idea que abalanzarse sobre Pedro, apresándolo por detrás. Entre largos y extenuantes forcejeos, José Antonio consiguió apresar bien a su víctima y agarrarle del cuello y las vías respiratorias, hasta que Pedro, extenuado, dejó de respirar. Minutos después, José Antonio descubrió que Pedro ya era un cadáver y pese a ello no cesó en su postura. El cuerpo del chatarrero quedó tendido en el suelo con claros signos de violencia y resistencia. Tras este atroz acto, el joven anduvo por la vivienda un buen rato, buscando y rebuscando su ansiado botín. Pero no encontró nada. Lo más parecido que llegó a encontrar, atento José, fueron unas 120 pesetas que Pedro efectivamente guardaba en una cartera vieja. Esta era toda la fortuna que el chatarrero de calle Elvira tenía en su poder. A la mañana siguiente, una vez hallado el cuerpo de la víctima y abriendo una línea de investigación, se practicaron las primeras diligencias del juzgado y la inspección ocular fue llevada a cabo por el juez decano de Granada en el momento, Enrique Amat Casado, que rápidamente concluyó la causa del homicidio y con la ayuda de la autopsia se demostraba y constaban los claros signos de asfixia, como magulladuras, erosiones, desgarrones. También se pudo manifestar el hallazgo de unas manchas de sangre dentro de la vivienda del anciano, que no se correspondían con el cadáver y que seguramente pertenecieran al agresor de dicho crimen. Desde un primer momento se sospechó de José Antonio, que se encontró entre los primeros detenidos por el suceso. Y efectivamente, a los 2 días, José Antonio confesaba su participación en el homicidio con todo lujo de detalle de lo que había pasado. Seguidamente se detenía también a Maricruz, la novia de este, que tras ser detenida se le incautaron esas 120 pesetas que tenía en su poder extrañamente. Sin embargo, poco después quedaría en libertad con cargos. Como en toda investigación y pese a las pruebas pertinentes, había varias vías o móviles posibles. Exactamente. De hecho, la defensa del imputado mantenía 2 posiciones en torno a la versión de los hechos. De haberse apreciado cualquiera de estas, habría sido determinante para la suerte final del joven. Así pues, el abogado defensor mantuvo la teoría de que el móvil del delito no era el robo, sino más bien un móvil pasional, debido a una disputa que habían mantenido el anciano y el joven, achacando a que Pedro mantenía una relación sexual con la novia de José Antonio. Pero no queda ahí la cosa, José, porque también se barajó otra teoría de la que se aferraría la defensa del culpable. Y es que, según los datos aportados, el acusado pretendía el hurto del dinero, que no el robo, pero debido a que Pedro echó la llave por dentro de la vivienda, a este se le troncaron los planes e intentó ese robo fallido, por lo que el homicidio había sido fruto de autodefenderse en ese forcejeo. Ambas posiciones fueron rechazadas por el juez y al final del juicio José Antonio fue condenado por la Audiencia Provincial de Granada. ¿Y cómo fue este juicio y condena?
Pues bien, tras una suspensión motivada por la necesidad de someter a José Antonio a un examen psiquiátrico, el juicio del crimen del chatarrero de calle Elvira dio comienzo en medio de una gran expectación granadina, el día 25 de noviembre de 1951. Durante el curso de este juicio se expusieron numerosos testigos y pese a que el examen psiquiátrico de José Antonio denotó un leve retraso mental en el joven, se demostró que era plenamente consciente de las acciones que hizo. Tras 2 días de vista, el juicio quedó pendiente de sentencia, que fue pronunciada el 30 de noviembre y condenó a José Antonio a delito de robo que terminó en homicidio, concurriendo a agravantes primero, 13ª y 16ª del artículo 10 del Código Penal, a pena de muerte. Pese al requerimiento de que el delincuente no tenía intención ninguna de producir un resultado de tanta gravedad como el que se produjo, apenas un año más tarde, el 22 de octubre de 1952, la condena a muerte fue confirmada. Se instó al indulto y fue rechazado por el general Franco. José Antonio murió en la prisión de Carabanchel a mediados de los 50. Según relatan sus más allegados, nunca perdió la esperanza en la libertad. Al tiempo de su muerte, era padre de un hijo. Y sin más dilaciones, nos metemos en nuestro habitual debate con Miriam Rivero de nuevo, porque Maricruz, la supuesta novia del condenado José Antonio, tiene mucho que ver. Si José Antonio fue por motivos económicos, por ese supuesto tesoro que nuestro chatarrero de esta noche escondía debajo de su cama, fue porque Maricruz le contó este secreto. Y bajo mi punto de vista, esta mujer tiene mucha más presencia en el caso de la que al final se le acusó. Y creo firmemente que fue la pieza clave que lo maquinó todo. De hecho, una de las pruebas está en que el poco dinero robado a la víctima, esas 120 pesetas, se encontraron en su poder. A ver, sí es cierto que Maricruz tiene un papel mucho más fundamental en el caso del que, como comentas, se le da. Es mucho más protagonista de lo que se habla, ¿no? Tanto en los medios como en esa resolución o en toda búsqueda que hemos realizado sobre este tema. Pero sí es cierto que pese a eso, el que mató a Pedro, en este caso, fue José Antonio. Nunca se debe de matar a nadie por mucho que quieras robar o estés en la necesidad. Estás privando a la libertad de una persona, matándole y acabando con su vida. Entonces, a pesar de que Maricruz fuese la que urdiera todo este entramado, José Antonio tiene esa culpa y por eso fue condenado por matar. Sí, pero yo lanzo una pregunta, tanto a vosotros como a los oyentes. ¿Verdaderamente pensáis que ese crimen se perpetró por medio de José Antonio solo? ¿Que fue perpetrado por ambas partes, es decir, por Maricruz y José Antonio? O otra de las teorías que defendía la defensa, que yo ahí me alcanzo un poquito más. Hemos de recordar que Pedro Gómez no era una persona muy querida por nadie, porque había pasado 20 años en la cárcel debido a un homicidio, era una persona muy agria, muy estúpido, muy violento. Entonces hay ciertas pistas que en este caso nos dejan, gracias a la policía, nos dejan un poco en el aire esa teoría, ¿no? Porque es muy raro que una vez que estaba dentro de la vivienda José Antonio, él para poder salir de la vivienda de Pedro tuvo que quitar pestillos, cerrojos. Entonces se defendía la teoría, como ya he nombrado antes en el caso, de que verdaderamente quien encerró a José Antonio dentro de esa vivienda fue el propio Pedro. En plan de, ¿que has venido a robarme? Vale, pues ahora no sales. Bueno, yo creo que fue como una mezcla de las tres conclusiones que tú estás sacando. Sí que es verdad que para mí la que ideó todo el plan fue Maricruz. Se aprovechó de José Antonio, que también hemos de decir que era un personaje que no era relativamente espabilado e inteligente. Tenía
un poquito... Muy influenciable, ¿no? Efectivamente, era muy fácil y muy manipulable este hombre. Yo creo que Maricruz fue demasiado inteligente como para en todo momento quedarse fuera. Y yo creo que sí que es verdad que él entró a robar, pero no entró a matar. Lo que dices, Patricia, de que se encontró a este hombre ya cuando se despertó, sí que es verdad que era un hombre muy huraño, era un hombre muy peleón, y yo estoy totalmente convencido de que cuando se vio que lo estaban robando, cerró todos los pestillos, cerró tal, y propuso esa supuesta pelea que al final acabaría en la muerte de nuestro protagonista. ¿Qué decir? Para mí la única conclusión que yo puedo sacar es que hay alguien más en la sombra y que para mí la pena de muerte fue una condena demasiado alta. Bueno, yo os he dejado hablar a los dos, tanto con lo que comentabas, Patricia, como lo que en este caso pues estaba poniendo sobre la mesa José. Que es una pena demasiado alta la muerte de una persona cuando has matado. Pues no sé, si salimos hoy en día a la calle y preguntamos, sería bastante sorprendente la gente que está a favor de que volviese otra vez ese tipo de condenas. Sí, pero siempre tenemos que establecer... No, pero sigo. Vale. Es por eso, es que lo ves demasiado alta, bueno, pero sí es cierto que pese a que Maricruz fuese esa persona que estuviese bajo ese telón de toda la trama, que José Antonio fuera muy manipulable, bueno, pero eso no quita a que mató a una persona, que sí, que Pedro puede ser un hombre que no era querido, podría ser un hombre a veces incluso pues un poco más violento de la cuenta, pero bueno, al fin y al cabo entró en su casa para robar, que seguramente, a lo mejor no estoy en desacuerdo contigo, José, en lo que decías de que sí, que seguramente solo iba a robar esa gran fortuna, que Maricruz, pues le había comentado, estaba claro que se lo tenía que haber comentado Maricruz, que es la que se encontró la policía con este dinero, ¿no? En ella, ¿no? Pero sí es cierto que una vez le está matando, continúa. O sea, no para hasta terminar de matarle. O por lo menos eso es lo que dictan las autopsias. Hombre, según la autopsia, Pedro Gómez tenía claros signos de haberse defendido, claro, de haberse defendido con violencia y con ganas y con fuerza. Lo que pasa que hay que tener un atenuante en cuenta, que es que estamos hablando de un hombre con 78 años de edad, que parecía más joven, que luego, según declaraciones, no tenía 78, tenía 80 y pocos. O sea, le echaban igualmente menos años de los que tenían. Igualmente es muy mayor y José Antonio era una persona joven. A lo que voy. José Antonio, con 23 años de edad, pues quiera o no, tiene mucha más fuerza que Pedro, en este sentido. A lo mejor si los dos hubiesen estado más o menos en el mismo punto de edad, pues no se sabe lo que hubiese pasado. Sí hay que tener en cuenta la situación social del momento. Estamos hablando de 1950, posguerra, hambruna, miseria. La situación de las mujeres en esa época, bajo el telón del generalísimo, la mujer ni pinchaba ni cortaba. Y yo creo que eso es un dato clave para la exculpación de esta mujer. Porque si eso no hubiese pasado en 1950, hubiese pasado ahora, a Maricruz se le cae el pelo. Y yo creo que ahí la hubiesen investigado a fondo y tal. Y yo creo que ella hubiese pagado parte de la pena. Sí, es posible, claro. Obviamente no es lo mismo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Exactamente. Cuando nos movemos en distintas épocas, claro, la sociedad evoluciona. El mundo femenino ha evolucionado y estamos en ese momento de la igualdad. Exactamente. Entonces, ahora hay mucha presencia del papel de la mujer en todos los campos, como tiene que ser, vamos, en lo que es la realidad. Pero estamos hablando de 1950, donde a la mujer, quiera o no se le tenía en cuenta. A ella la tomaron, pues bueno, pues como una señorita, más bien de compañía, que sí que era novia de José Antonio, pero que también se tenía la trama esa de que tenía relaciones sexuales con Pedro y que esto fue el móvil que lo llevó, que tal, que cual. Pero claro, esta chica queda aparte y absuelta. Pero yo creo que queda aparte y que queda absuelta principalmente porque el principal culpable es el que absuelve a esa mujer, porque sí que es verdad que al principio cayeron sospechas sobre ella, y aunque estamos hablando del 1950, que creamos que la mujer no tenía, yo creo que fue la primera que entró como sospechosa, pero sí que es verdad que manipuló tanto a José Antonio que él fue el primero en decir que ella no tenía absolutamente nada que ver,
cuando ella era la que tenía el dinero que le habían robado a la víctima. Yo creo que todo esto fue, como hemos dicho antes, esto fue una manipulación, un engaño de Maricruz. Vamos, es mi punto de vista. Ella fue muy lista, fue muy inteligente y le absorbió la cabeza de tal manera a nuestro verdugo para que ella saliera totalmente indemne. Lo que sí es verdad es que sea la época que sea, porque estábamos hablando de ese contexto histórico, de esa posguerra, de esas hambrunas, de esa falta de dinero, del poco trabajo y poco remunerado que existía en aquellos entonces. Pero bueno, tampoco podemos decir que eso sea motivo suficiente como para llegar a ciertos actos. Para nada. Eso no exactamente. justifica. El fin no justifica los medios. Puedo llegar a entender que se robe por esa falta, esa necesidad, ese no poder echarte nada a la boca y oye, robes, que no lo justifico, ojo, que no quiero que esto se quede en antena como Miriam dice que hay que robar si no se tiene dinero. No, pero sí es cierto que puedo comprenderlo más. Ahora bien, lo que es el tema de ya llegar a matar a alguien, eso yo creo que José Antonio se vio entre la espada y la pared, del mismo nerviosismo de poder llegar a entrar en la cárcel y demás, se le fue. Muchas veces pues el ser humano tiene chispazos mentales y yo creo que se le fue. Se le fue y ya una vez estaba en ese forcejeo con Pedro, pues no supo cómo parar. Pero claro, aquí se ve la diferencia que hay con otro tipo de crímenes que nosotros también hemos tratado aquí en Crímenes de la Historia y sobre todo en crímenes que han acontecido aquí en Granada. Este hombre, José Antonio, no tenía ninguna premeditación a la hora de matar. Él no era su idea absolutamente matar. Entonces, cuando estábamos comentando de que si la pena capital fue muy dura, yo pienso que fue muy dura porque no fue un asesinato que estuvo pensado, que estuvo premeditado. Yo creo que fue un forcejeo, fue un momento de tensión y de pelea, y para mí calificar este homicidio como calidad de asesinato me parece la pena demasiado fuerte. Asesinato fue porque mató a una persona, se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Otra cosa es que no lo tuviera premeditado, o sea, no pensara antes de ir a robar en que robaba y después mataba a Pedro, a este protagonista de la noche. Pero José Antonio está claro que mató. Lo único que sí es verdad que me queda un poco ahí en la mente es ese momento en el que los más allegados a nuestro criminal de esta noche comentan que él siempre pensaba que en algún momento sí podría tener esa libertad. Yo creo que eso es por todo lo que estamos comentando de esa trama con Maricruz, en el sentido de que algo saliese más a la luz, porque está claro que siempre en todos los crímenes hay partes que no se llegan a descubrir. Y en el caso de España, pues había gente en el tema de la policía, detectives y demás, que sí se esforzaban mucho, pero no había medios suficientes como para desvelarlo todo. A día de hoy seguimos viviendo y seguimos analizando casos que no llegan a resolverse. O sea, que en años atrás, pues mucho más. Sí, tienes toda la razón, Miriam, pero sí que es verdad que apoyo mucho la opinión o el punto de vista de José de que fue una pena bastante dura, con lo que sí, que José Antonio mató, pero que está claro, y eso está en los informes policiales de la investigación, que tanto las señas que tenía Pedro en su cuerpo de haber forcejeado se tiene en cuenta porque José Antonio dio detalles con pelos y señales de todo lo que pasó y por lo visto se tiraron forcejeando casi una media hora o más de media hora. José Antonio en ningún momento pretendió matar a su colega. Lo que pasa que sí que es verdad que él tenía la sospecha de que Pedro pues se acostaba con Maricruz. Es que ahí se entremezcla también un poco el crimen económico con el crimen pasional. Había escuchado ese mito de que tenía unas perras guardadas, de que tenía un dineral y tal. Entonces, por necesidad o lo que sea, yo sí que es verdad que considero que José Antonio, pues, el primer pensamiento, nada más que de robarle ya fue nada, la has pensado mal, chaval. Claro, pero una vez que estaba dentro de esa vivienda, él, por lo visto, dicen que él tuvo la intención de irse y zafarse de Pedro, pero que Pedro no lo dejó. Entonces, claro, cuando tú tienes una persona encima... es lo que dice la defensa, claro. Cuando tú tienes una persona encima que te ha pillado, que le quieres robar, y esa persona va por ti que me quieres robar, te mato.
Pues ahí entra en Pero si conflicto ahí de, está que tú me también- vas a matar a mí, vale, pues me Pero voy a si está defender. también la parte, como dice José, esa parte pasional, entonces no es, que vas a por mí, no, es que si ya también hablamos de esa parte pasional, es que los dos se enzarzan por algo mucho más que el robo. Ahora bien, muchos libros sobre psicología, psicólogos en sí, hablan de ese miedo que tiene el ser humano a quitar una vida. Es decir, ese respeto que tenemos ante la vida de otro, porque es al fin y al cabo un valor que se nos enseña desde que nacemos, ¿vale? Una persona, y aquí os planteo también otra cuestión, una persona que consigue quitarse ese miedo porque al final le arrebata la vida a alguien, es capaz de volver a realizar eso porque ya lo ha hecho. Si sale impune, me refiero. Es decir, aquí se puso una condena a muerte que se intentó quitar y conseguir ese indulto, pero bueno, en época de Franco pues se dijo que no. Pero claro, si sale indultado cuando has matado, has robado, puedes llegar, a lo mejor ya te has quitado esa pena sabiendo que luego no te van a castigar igual. Esa pregunta es que es muy complicada porque habría que analizar caso por caso. Porque ya te digo, yo creo que en lo que es la mente de José Antonio, como no pretendía matar, Es que, por de ejemplo, hecho, Pedro, por eso confesó. Yo creo que le remordía tanto la conciencia y también estaba viendo que a su querida Marguerite Cruz le iba a caer un marrón importante. Dijo, no, señora, he sido yo. claro, Y pero por ahí eso también confesó. por esa manipulación con Maricruz. Entonces, si hubiese salido indemne, hombre, no digo yo que hubiese dejado de hacer chapucillas, Es que lo digo- a lo mejor de pequeños hurtos, pero llegar a matar de nuevo... Es que lo digo porque precisamente a la persona que mató Pedro había sido condenado por un homicidio y se comentaba de él que era una persona muy violenta, que utilizaba mucho su fuerza, ese carácter que tenía, esa forma de afrontar los problemas. Entonces, y luego se enzarzó con José Antonio. Pero yo creo que hay tipos de personalidades y criterios diferentes a la hora de perpetrar un crimen. Y es que sinceramente yo creo que aquí José Antonio no fue a perpetrar un crimen. Yo creo que este hombre Él pretendía hacer un hurto. efectivamente se le fue de las manos, mató. Yo creo que este hombre no lo podemos calificar de asesino porque Bueno, no lo puedes tú. Yo sí lo califico de asesino. Aquí cada uno tiene su opinión. Pero cuando no hay premeditación no se puede calificar Bueno, de... pero estamos hablando de que también podía haber una parte pasional, entonces, y que no paró. O sea, que no es que se defendiera y ya está, es que no paró hasta que no le mató. no paró, Una pero persona de casi 80 años con una persona de 23. La diferencia de edad. Por mucho que yo vea una persona mayor súper fuerte, yo tengo más fuerza que él por juventud. Era que necesitaba, bueno, también tenemos que meternos en la tesitura de lo que estaba pasando, lo que no estaba pasando. A este hombre le tenían miedo sus vecinos. Por lo agresivo que era, por lo malo que era, por lo huraño que era. Y yo creo que José Antonio esperó a que dejara de moverse totalmente. Y yo creo que ahí fue cuando lo mató. Yo creo que José Antonio en ningún momento tenía intención de matarlo. Y sí que es verdad que, según también dice él y dice la defensa, que todos podemos creernos, dejar de creernos, pero sí que es verdad Las que defensas siempre juegan con todo, está claro. se forzó una pelea y en dicha pelea fue cuando cayó víctima de muerte nuestro chatarrero. Yo, como mi opinión personal, este tipo, cuando de grano y leo este tipo de casos y los investigo y tal, sobre todo en este en concreto, a mí José Antonio verdaderamente me ha llegado a dar pena. Me ha llegado a dar bastante pena. Yo creo que es una víctima. Es una víctima, verdugo. No sé si catalogarla como víctima. Bueno, víctima... Es que voy a leer textualmente una parte de este caso, ¿vale? Entre largos y extenuantes forcejeos, José Antonio consiguió apresar bien a su víctima y agarrarle del cuello y vías respiratorias hasta que Pedro, extenuado, dejó de respirar. Minutos después, José Antonio descubrió que Pedro ya era un cadáver y, pese a ello, no cesó en su postura. Y esto es muy importante porque estamos aquí quitando estamos poniendo a José Antonio de más bonachón, pero cuando tú no quieres matar a alguien y te das cuenta en el momento que lo has matado, te sorprendes y te quitas rápidamente. Y aquí no paró, continuó en esa postura de ese forcejeo y donde había conseguido matar a Pedro. Y eso es por lo que él ya había parado, él se dio cuenta después. No, estoy leyendo textualmente lo que pasó en ese caso y lo que hemos comentado en este caso nacional, ¿vale? Que es que pese a darse cuenta de que había muerto, continuó con esa misma postura
un tiempo más. A ver, también te digo yo, te pongo yo a ti la tesitura, imagínate que te pasa a ti y tienes en lo harto un tío, pese a la edad que tenga, que ha pasado 20 años por homicidio en la cárcel, que es violento, que es un estúpido, por si acaso, ¿no? y que Por dices si tú, es que no me levanto de aquí hasta que no vea que está quieto, porque Pero es que he leído dos veces textualmente Sí. que se dio cuenta que había muerto. Por eso te decía antes que, bueno, lo de víctima o verdugo, no sé en qué posición ponerme. Yo no digo que 50-50. Pedro no intentara acabar con su vida. Yo no digo nada porque ahí no estábamos. Yo con lo que quería concluir era que verdaderamente me llega a dar pena, ya no sé si buena o mala, pero me llega a dar pena de que el móvil verdaderamente de todo esto, pese a que hubiese móvil pasional, es todo por el dinero. Todo este tipo de casos, como hablábamos del misterioso caso del Zaidín, cuando se le arrebata la vida también a un vecino que sí era muy querido, también es por dinero, atosigado por su mujer, que no tenía trabajo, tal. Y tenemos casos muy, 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 muy parecidos. El caso de Piñar también era por perra, el caso de venta de zafarraya también era por dinero y por una serie de papeles importantes. El caso es que el dinero lo mueve todo. Y en esta época, posguerra, en Granada, en plena calle Elvira, lúgubre, en 1950... Yo creo que cualquiera que hubiese pasado un poquillo de hambre es capaz de robar, de matar y de cualquier cosa. Creo yo. No me quiero poner en esa situación ni me gustaría verme en esa situación. Pero ahí dejo esa cuestión. De tú en mitad de todo este forcejeo y con una situación económica precaria tirando a lo más chungo y oscuro que pueda llegar a caer una persona. Se te puede ir la cabeza, yo no te digo que no. Por eso te decía se cometen anteriormente. muchas locuras por desesperación. Claro, por eso te decía anteriormente. Pero estamos hablando de quitarle la vida a otra persona. Que un móvil por hurto, al final desembocado en un robo frustrado que al final desemboca en un homicidio. Yo creo que es una serie de catastróficas desdichas para este muchacho José Antonio que tenía una idea muy mala de conseguir dinero rápido. Pero lo que yo quiero dejar claro es que, pese a la situación que tengamos cada uno, entendemos que a veces a las personas, pues oye, se nos cruza el cable y podamos actuar de una forma errónea. Pero eso no significa que se pueda justificar un crimen, un asesinato, quitarle la vida a una persona. Es lo único que tenemos y con lo que nacemos. Totalmente de acuerdo. Entonces es lo único que intentaba siempre, pues en este debate, poner en cuanto a mi posición. Chicos, yo a mí me gustaría, como siempre me gusta dar apuntes de curiosidades, ¿vale? Y hoy que estamos hablando, nuestro protagonista del primer bloque, que es nuestro querido Hansen, me gustaría nombrar ciertas películas, ciertas series, pues, que se han basado en su historia, en sus hechos. Y tenemos, por ejemplo, una bastante actual, no tiene mucho tiempo, del año 2013, llamado La caza al asesino, donde John Cusack interpretó a Hansen con su antagonista Nicolas Cage y como detective o sargento a Jack Halcombe. Y como su principal víctima, la que lo contó todo, donde estaba donde desmembraba a la gente y la violaba, a Cindy Paulson. Tenemos más documentales basados en Hansen, como Los archivos del FBI, del juego del cazador, del año 1999, donde retrata el frenético periodo de los asesinatos de Hansen. En Alaska, Asesinos a sangre fría, de investigación Discovery, Ciudad oculta. Luego tenemos series de televisión como Mindhunter o The Goods, Mentes criminales, Ley y orden. En todas ellas hay mínimo 1 o 2 capítulos que están basados en todos los atroces actos que nuestro Robert Hansen llegó a perpetrar y que están muy bien. Luego, a términos nacionales o locales, me gustaría recordar un film cuyo protagonista es Juan de la Torre, del año 2013 también, nombrada Caníbal, grabada y guionizada desde aquí, desde Granada, en esas calles de calle Elvira, lúgubres, oscuras. Es un film recomendable para todos. Y como cada jueves, nos vamos a la calle. Miriam, ¿qué nos puedes decir de esa visión que has tratado con la gente a su paso? Pues mira, en esta ocasión
hemos querido saber, por un lado, qué es lo que piensan esas personas cuando hablamos de esos crímenes que se cometen por dinero, si en ningún caso justifican el robo con la necesidad de llegar incluso a matar a alguien, ¿no? ¿Qué es lo que piensan esas personas? Pero por otro, nos hemos vuelto a ir hasta el despacho de Robles y Chávez Abogados, porque hablamos muchas veces de artículos, de leyes, y queremos saber más sobre ellas, qué penas había en este caso en 1950, si se siguen actualmente utilizando, o bien pues han ido evolucionando también, igual que la sociedad. Entonces, esto es lo que nos han estado comentando. Juan Carlos Robles, buenas de nuevo. Hola, buenas. Bueno, bienvenido. Coméntanos un poco esos artículos de los que estamos hablando en el caso de ese homicidio hacia Pedro Gómez. Bueno, los artículos estamos hablando, para ponerlo en antecedentes, de una ley preconstitucional, Código Penal antes de la Constitución. Recordemos que la Constitución tiene su disposición derogatoria, no recuerdo ahora mismo cuál, pero una disposición derogatoria en la que dice que las leyes franquistas quedan abolidas, entre ellas el Código Penal. El Convenio Europeo de Derechos Humanos recoge la abolición de la pena de muerte, igual que el artículo 15 de la Constitución española. Uh-huh. Entonces, por eso digo, tenemos que encuadrarnos en lo que es un Código Penal distinto al actual, lógicamente. Vale. Pese a que se abolieron esas leyes que se impusieron en la dictadura, ¿no hay nada que quede con respecto a lo que había antes, en esos años de la década de los 50, con respecto a los días de hoy? Sí, la tipicidad del delito en sí y la denominación del delito, en este caso estamos hablando de un homicidio, sí viene determinada por la jurisdicción española sin ningún tipo de inconveniente. Lo que sí es claro es que la pena que se impone es distinta dependiendo si hablamos de antes de la Constitución o después de la Constitución. Entonces, aquí estamos hablando de una pena de muerte, que como hemos dicho queda abolida. Exactamente. Esa pena de muerte, ¿en qué momento es cuando desaparece del Código Penal español? Como bien digo, en la entrada de la Constitución de 1978, justo ahí. Claro, justo ahí prohíbe, además del acatamiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos, impide que todo miembro de la Unión Europea pueda tener en su Código Penal la pena de muerte como tal. Y la propia Constitución así lo recoge, como repito, en el artículo 15. Entonces todas las leyes, perdona Miriam, todas las leyes que desarrollan ese artículo 15 no pueden tener, ya el Código Penal no puede tener en su interior nada relativo a la pena de muerte. Sin embargo, hemos salido a la calle, hemos preguntado también por crímenes pues como el que hemos expuesto, ¿no? Ajá. Que donde puede haber una parte pasional, una parte económica, pero que al fin y al cabo el desenlace es el mismo. Siempre hay un muerto, hay una persona, hay una víctima. Cuando vemos este tipo de casos que se daban antes y que a día de hoy se siguen produciendo, por ejemplo, en el caso de José Luis Moreno, este gran cómico y guionista del mundo nacional, no llegaron a matarle, pero sin embargo sí le propiciaron una brutal paliza por solo robarle. Uh-huh. Ante estos hechos, que los seguimos viviendo en la actualidad, la gente empieza a plantearse, ¿no?, que quizá nuestro Código Penal no sea tan duro como debería ser, o que la ley no es igualitaria para todo el mundo. Yo discrepo con ese punto de vista. Nuestro Código Penal es de los más duros de Europa. De los más duros de Europa. Sí, ¿pero más duros por qué? Por la tipicidad de la pena en sí. Es decir, las penas en España son muy elevadas. Muy elevadas. Pero quizá eso sí es verdad que, y permíteme, sí es verdad que a lo mejor en la resolución vemos unas penas altísimas, pero luego finalmente no cumplen la totalidad de las penas. Hablamos de casos muy extremos. Sí, bueno, estamos hablando de lo que es la ley penitenciaria. Una cosa es la pena que se te impone, la ley de enjuiciamiento criminal te impone una pena que viene estipulada en el Código Penal, y luego cómo se cumple esa pena. Esa pena se cumple con la ley penitenciaria. La ley penitenciaria tiene unas ventajas a la hora de imponer, que cada vez son menos, por cierto, que se le impone al reo, buen comportamiento, etcétera. Ya cada vez quedan menos. Determinados delitos no tienen, por ejemplo. Terrorismo, asesinato no tienen. O sea que estamos hablando de que cumple íntegramente la pena. No se pueden cumplir más de 25 años o 40 en caso de terrorismo.
Entonces no es que salga a los 2 días, como dice la gente, eso no es verdad. Sí, pero ya no cumple tantos años de si a lo mejor estamos hablando de casos de brutales asesinatos, de terrorismo, como comentabas. A lo mejor les ponen más de 100 años de pena, sin embargo, a lo mejor solo cumplen 15. Porque no se puede, como te estoy diciendo, no se puede. Entonces, claro, yo hablo desde el punto de vista de una persona que no entiende, ¿no? En el aspecto del derecho, y para eso te tenemos a ti en Crímenes de la Historia, para resolvernos esas dudas, ¿no? Pero claro, dices, ¿por qué se imponen esas penas tan altísimas cuando luego realmente solo van a cumplir 10 años, 15, 20? Claro, porque de todo eso, una persona que, por ejemplo, una persona que ha sido sentenciada por violación, por distintas violaciones, y que finalmente muchas veces incluso los psicólogos dicen que no llegan a recuperarse porque ese tipo de mentes no llegan a hacer que sea una recuperación normal de cara al día de mañana, sino que ese problema va a estar siempre ahí. Claro, vamos por parte. Para empezar por la última parte, toda persona tiene derecho a la reinserción, que también lo recoge la Constitución española. El Código Penal no solamente, o el enjuiciamiento criminal no solamente establece una pena por delito punible en dicho código, sino que es que además tiene que tener una orientación, como así lo recoge la Constitución. Y esa orientación es la reinserción. Está la parte punitiva, que es la parte que penas, pero luego está la reinsertiva. Y ahí está la ley penitenciaria, en la que la parte reinsertiva no vale con estar en la cárcel quieto de lunes a domingo, sino que tienes que hacer ciertas cosas para reinsertarte de nuevo en la sociedad. Y están algunas ventajas, ¿vale? A la hora de tú cumplir algún tipo de labores dentro de la cárcel, de estudio incluso, pues no tener algún tipo de beneficio, ¿no?, a la hora de rebajar esa pena. Y la primera parte era, ¿por qué tanta cantidad de años? Porque luego hay, cuando se comete un delito, hay distintos agravantes, ¿vale?, de los distintos delitos que se puedan cometer. En este caso, por ejemplo, no solamente hubo un homicidio, sino que hubo un allanamiento de morada, hubo un ensañamiento, hubo un robo, una serie de delitos que cada uno tiene su pena. Pero como máximo, como te he dicho antes, hay una cantidad de años que puedas cumplir. No se cumple primero por esta cantidad, otra cosa por otra cantidad. ¿Tú te recuerdas la doctrina Parot? ¿No? Que la Unión Europea no la tiró hacia atrás. Exactamente, sí. La doctrina Parot lo que hacía era cuartear cada asesinato independientemente. Se aplicó mucho a Etarra. Se ponía una bomba y por cada asesinato te caen 40 años. Entonces cumplían miles de años. Bueno, pues no se puede concadenar, ¿no?, los delitos, sino que es un conjunto y no puede haber un máximo. O sea, debe haber un máximo. Vale, pues muchísimas gracias de nuevo por esclarecernos un poquito más, ¿no? Lo que muchos pensamos, el cómo se puede llevar eso a cabo. Y ahora, si te parece, vamos a escuchar también la opinión de la gente. Perfecto. Pues yo opino que eso es pues una tristeza, ¿no? Porque realmente creo que el dinero está moviendo a personas a hacer cosas que no van con el ser humano. Porque realmente al revés, tendríamos que colaborar, estar unos con los otros para conseguir objetivos de distintas cosas en la vida, y es tanta la ansiedad por tener ese dinero, por tener, yo qué sé, lo que quieran conseguir, que son capaces de matar a otro ser humano igual que ellos. Entonces me parece horrible. Vale. Y además, muchas veces hay mucha gente que puede pensar, bueno, si es que se vio tan en la necesidad económica que quizá pues se le fue un poco de las manos. Pero el fin no justifica los medios, ¿no? Que es lo que siempre se suele decir. No se justifica el matar a alguien simplemente porque... No. El quitar la vida a alguien no está justificado con nada. Porque la vida... o sea, cada uno somos dueños de nuestra vida. Los demás pues ya se sabe, ¿no? El respeto hacia los demás pues termina donde empieza mi libertad. Y la vida de cada uno es sagrada. Entonces no hay nada que justifique el que le quite la vida a otra persona. La verdad que yo creo que ese tipo de crímenes pues no son justificables. Quiero decir que, a ver, robar está mal, pero evidentemente si roba y encima mata a la persona, pues eso tiene que tener un agravante, y no es justificable ni que te pongas nervioso, ni que no, una vida es una vida y no hay que pagarla a cualquier precio. ¿Crees que en España las leyes son duras o no lo son tanto como en su momento sí lo fueron? La verdad es que en ese aspecto yo pienso que cambia mucho, que dependiendo de lo mediático que sea el caso también, y que muchas veces no salen a la luz muchos casos, y que no, la justicia no es igual para todos, que eso es
está al orden del día, vaya. O sea que habría que también que ver y analizar que habría que cambiar, ¿no?, del sistema judicial que tenemos actualmente. Sí, totalmente de acuerdo. Necesita una reforma y además urgentemente, y que se siga una justicia igual para todo el mundo. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home, country roads. All my memories gather round her. Con este tema, Take Me Home Country Road, de John Denver, dedicado a nuestro asesino en serie de esta noche, ponemos el broche final a nuestro 12º programa. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye, country roads, take me home. Pero como siempre, volvemos el próximo jueves a partir de las 10 de la noche. Pero antes de marcharnos, recordaros que si queréis volver a escucharnos, lo podéis hacer a través de la aplicación iVoox, bajo el nombre de nuestro espacio, Crímenes de la Historia. Y ahora sí, desearos que paséis una feliz noche. Hasta la semana que viene. In the morning hour she calls me, the radio reminds me of my home far away. Driving down the road I get a feeling that I should have been home yesterday, yesterday. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home, country roads, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home, country roads, take me home, country roads, take me home, country roads. Almost heaven, West Virginia,